Hola, bienvenido al capítulo número 11 del podcast La Lengua de Babel, que ya sabes que es un podcast con el que puedes practicar español y además aprender muchas cosas sobre las Islas Canarias. Como siempre te recuerdo que puedes escucharlo en mis canales de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify o YouTube, o puedes ir a mi página web que es www.lenguababel.com, donde podrás encontrar la transcripción completa de todos los capítulos y muchos ejercicios para que practiques y aprendas. Además, encontrarás toda la información sobre las clases y el resto de los podcasts. Y antes de comenzar con el podcast de hoy, me gustaría agradecerles a todos los comentarios y las ideas que me dan para mejorar este podcast. De verdad que estoy muy agradecida. He visto que a la mayoría de ustedes les gustó bastante el tema del habla canaria, tanto el de las expresiones canarias, del que hablé en el capítulo 5, como el de los anglicismos, del que hablé en el capítulo 7. Y por eso hoy vamos a hablar sobre los lucismos o portuguesismos, que son palabras que usamos en Canarias, pero cuyo origen está en el portugués. Como sabes, como te he contado en otros capítulos, entre el siglo XV y principios del siglo XVI, la Corona de Castilla conquistó las Islas Canarias. Aquí vivía una comunidad aborigen que se denominan de forma general guanches y fue conquistada, igual que ocurrió en América, por la Corona de Castilla. A partir de ese momento se empezó a hablar español en las islas, pero sucede que además de los conquistadores vinieron a Canarias algunos colonos portugueses, fundamentalmente los que estaban vinculados a oficios como marineros, azucareros, agricultores. Y esto dio lugar a que, además de la lengua española, se introdujeran en el habla cotidiana muchas palabras de origen portugués, que desde esa época hasta la actualidad son utilizados por los canarios con bastante frecuencia. Tengo que decirte que no son palabras exclusivas de uso en Canarias, es decir, se utilizan en otras partes del mundo, pero es cierto que aquí están muy generalizadas. Solamente te hablaré de algunas, por supuesto hay muchísimas más, y ten en cuenta que se suelen utilizar en el habla coloquial. Es más probable que las escuches en la calle que las escuches, por ejemplo, en un programa de la televisión. Como ocurría con los anglicismos que estudiamos en otros capítulos, los lucismos o portuguesismos también son el resultado de la adaptación que hicieron las personas que vivían en las Islas Canarias al escuchar el portugués. Por tanto, son versiones. Y es interesante porque he buscado la traducción y también la forma de pronunciarlo en portugués y la pronunciación es muy similar a la actual. Es decir, lo que copiaron los que vivían aquí con respecto al sonido es casi idéntico, sin embargo, se escribe de forma diferente. Por ejemplo, la palabra liña. Una liña en las Islas Canarias significa una cuerda muy fina que se utiliza para pescar o también para tender la ropa u otras cosas. Pues bien, en español se escribe L-I-N-A y en portugués se escribe L-I-N-H-A. Pero se pronuncia de forma exacta, en ambos casos se dice liña y en ambos casos significa lo mismo. Pero bueno, vamos allá. ¿Recuerdas cómo se llamaba el maíz en Canarias? Te doy 2 segundos para recordarlo. 1, 2. Millo. ¿Y te acuerdas de cómo se llamaba la rica salsa canaria? Efectivamente, mojo. Pues ambos, como hablamos en su momento, tienen origen portugués. En portugués se dice millo
o algo así, y mollo, pero como ves también es bastante similar el sonido. Hoy vamos a ver pocas palabras porque no quiero sobrecargarte con demasiado vocabulario. Como sabes, mi intención es que te acuerdes de algunas de estas palabras y que si en algún momento visitas las islas puedas reconocerlas o incluso utilizarlas. La primera, tener magua, tener magua. Tener magua de ir a la playa, tener magua de visitar la montaña, significa tener nostalgia o echar de menos algo. Es decir, echo de menos ir a la playa, podría decirse en versión canaria, tengo magua de ir a la playa. Otra, jeito. Esta en portugués se dice jeito o algo así. Jeito significa tener maña, tener habilidad para hacer alguna actividad. Habitualmente tener jeito se aplica a alguna actividad manual o física, es decir, tener maña para hacer comida o para hacer artesanía o para jugar algún juego manual. Y también un jeito significa un desajuste o una inflamación de alguna articulación. Normalmente te haces un jeito en la muñeca, en la mano, en los tobillos. Hacerte un jeito o tener un jeito. Otra expresión que le hace mucha gracia a mi madre es la de utilizar la palabra besos en lugar de labios. Me di un golpe en los besos. Significaría me di un golpe en los labios. Así que si en algún momento escuchas decir besos como sinónimo de labios, sabrás que es una palabra de origen portugués. Cuando yo era niña y me cambié de escuela, escuchaba la palabra cambado constantemente. Esto está cambado, está cambada. Yo no sabía lo que significaba hasta que descubrí que significa torcido o torcida, es decir, lo contrario de algo que está recto, cambado o cambada. La siguiente es ser cañoto o cañota. Las personas que son cañotas son personas zurdas, que se escribe con Z, o sea, Z-U-R-D-O. Las personas zurdas son las personas que utilizan la mano izquierda para realizar las actividades cotidianas como comer, escribir o tocar un instrumento de música o también incluso jugar algún deporte. Lo contrario de zurdo es diestro. La mayor parte de las personas son diestras, o sea, son personas que utilizan la mano derecha para estas actividades. También están los ambidiestros, que hay de dos tipos. Los ambidiestros puros, es decir, las personas que pueden utilizar ambas manos indistintamente, estos son muy poco frecuentes, y otros, dentro de los que me encuentro, que utilizan ambas manos, pero más una que otra. Por ejemplo, yo utilizo mayoritariamente la mano izquierda, soy zurda, pero para algunas actividades utilizo la mano derecha, así que soy un poco ambidiestra, aunque mayormente soy cañota. Otra. Los pájaros que vuelan por la noche y que tienen una visión nocturna fantástica, ¿sabes cómo se llaman? Búhos, con H intercalada y con tilde, es decir, B-U con tilde, H-O. Pues aquí en Canarias les llamamos corujas, que me encanta. Una coruja significa un búho o una lechuza. Coruja rompe la norma porque se escribe igual, pero se pronuncia un poco diferente. Se pronuncia corulla, corulla, algo así. Estar enchumbado.
Estar enchumbado significa estar empapado. Salí a la calle, llovía mucho y volví enchumbada. Empapada, muy mojada. Y la última. Lambucear o lambuzar. Significa pasar la lengua por algún lugar y dejarlo, ese lugar, húmedo, totalmente húmedo. Por ejemplo, cuando un animal, por ejemplo un perro, te lame, tú puedes decir me está lambuceando. También, si una persona lleva el pelo muy pegado al cuero cabelludo, a la cabeza, puedes decir parece que te lambuceó una vaca. Y bueno, estas son las palabras de hoy. Espero que te haya gustado el contenido de este podcast que le dedico a mi incombustible y maravilloso alumno Heiner, que es un auténtico apasionado de las lenguas. Tiene muchísima fuerza de voluntad y una constancia inaudita. Ahora, además de hablar español, quiere aprender a hablar portugués. Se lo dedico a él porque estoy convencida de que algunas de estas palabras pueden serle útiles en su aventura de aprender portugués y porque estoy convencida de que muy pronto será capaz de hablarlo. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que si quieres que hablemos de algún tema concreto o tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme al correo electrónico lenguababel@gmail.com o enviarme un mensaje a través de Facebook o Instagram. También puedes ir a mi página web o a cualquiera de mis canales de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify o YouTube que se llaman La Lengua de Babel, donde encontrarás el resto de los episodios. Gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.